Hola, los saluda Diego Origami y en este nuevo video voy a resolver este ejercicio el cual nos plantea una curva de magnetización para el material, la cual la podemos representar mediante esta fórmula. El número de vueltas es 1600. Ojo, el campo magnético o la densidad de flujo magnético en el entrehierro es igual a 0,8 teslas y la pregunta es ¿cuál debe ser la corriente que yo debo ingresar en este circuito magnético para conseguir o para lograr estas condiciones? Entonces, para ello lo primero que vamos a analizar es el número de secciones transversales que tenemos en el circuito magnético. Si observamos, aquí tenemos una longitud transversal o un área de sección transversal que es igual a 15, importante, por 10 a la menos 4 metros. Las unidades que nos dan aquí el ejercicio son en centímetros, aunque no las dicen, pero no podemos nosotros llevar a la vida real o no visualizamos un transformador de 20 metros. Entonces por eso las unidades son en centímetros. Eh, 15 por 10 a la menos 4, pues esta altura vale 3, la profundidad vale 5, la dicen acá, y es simplemente pues hacer esa multiplicación y lo que está en centímetros pasarlo a metros. Entonces, esta es la primera sección transversal. Adicional tenemos otra en este material, el cual observamos que es igual a 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nuevamente, ¿por qué 20? Pues tenemos 4 de esta longitud y 5 de profundidad. Ahora, ya teniendo esas dos secciones transversales, pues vamos a darnos cuenta que en realidad vamos a tener en pues en esta parte vertical vamos a tener una intensidad de flujo magnético que lo voy a llamar H2. En toda esta parte gris voy a tener otra intensidad de flujo magnético que lo voy a llamar H1. Y pues adicional, acá en el entrehierro, pues voy a tener otra H y lo voy a llamar H3. Lo primero que debemos hacer es encontrar el flujo magnético en esta zona. Entonces, recordemos por ecuación que el flujo magnético es igual a la densidad de flujo magnético por el área de la sección transversal. Analicemos el entrehierro. En el entrehierro tenemos que el flujo magnético es igual a 0,8, que es la densidad de flujo en el entrehierro, por el área de la sección transversal, que sería 15 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, este flujo magnético, realizando la operación en la calculadora, nos daría de 1,2 miliwebers. Listo. Ya teniendo este flujo magnético, yo puedo encontrar eh, la densidad de flujo magnético, es decir, puedo encontrar este B2 en este material. Lo mismo, utilizamos esta misma fórmula, simplemente que vamos a despejar y decimos que B es igual al flujo magnético en ese material sobre su área de la sección transversal. En este caso tenemos 1,2 miliwebers. El flujo magnético se mantiene porque todo el circuito está conectado en serie sobre el área de la sección transversal, que sería 20 por 10 a la menos 4. Entonces observamos que la densidad de flujo magnético, o en este caso el campo magnético, en esta sección transversal o en esta franja vertical, B2 va a ser igual a 0,6 teslas. Ahora, para resolver el ejercicio, vamos a recordar que la fuerza magnetomotriz es igual a la intensidad de flujo magnético por la longitud, y a su vez esto es igual a n
es decir, al número de vueltas, por la corriente que está ingresando. Por lo cual, si calculo la fuerza magnetomotriz, y como tengo N, podría calcular I despejando esta fórmula. Ahora, tenemos en este caso un total por este circuito de tres fuerzas magnetomotrices. Tenemos la fuerza magnetomotriz dada por el entrehierro, la fuerza magnetomotriz dada por esta columna vertical y la fuerza magnetomotriz dada por esta columna o por esta herradura que está en gris. Entonces vamos a calcular esas intensidades de flujo. ¿Cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular despejando esta fórmula. Entonces tenemos que, si despejamos esta fórmula, despejamos h de esta fórmula, vamos a tener que h es igual a 750b, donde ves la densidad de flujo, sobre 1.5 menos b. Vamos entonces a encontrar las respectivas h. Vamos a encontrar tanto h1, reemplazando en esta ecuación por b igual a 0,8, y obtenemos un valor aproximado o aproximadamente igual a 857,14 amperios vuelta sobre metro. Digo que es aproximadamente igual, pues porque elimino cierta cantidad de decimales. H2 sería igual, este valor sí es exacto cuando reemplazo esta fórmula o esta ecuación en B igual a 0,6, y voy a obtener que esto será igual a 500 amperios vueltas sobre metro. Entonces ya tengo estas dos H's, o estas intensidades. Me faltaría calcular la del entrehierro y lo voy a llamar H3, y pues H3 simplemente la calculamos tomando el campo magnético que está en el entrehierro y lo dividimos por su permeabilidad, que sería mu sub 0, es decir, 0.8 sobre 4pi por 10 a la menos 7. Esto daría un valor aproximadamente igual a 636.619,77 igual amperios vueltas sobre metro. Entonces, si observan, ya tenemos las tres intensidades de flujo que circulan por todo el circuito magnético. Entonces, ahora sí voy a calcular mi fuerza magnetomotriz y sería igual. Primero vamos con esta sección en gris. Dijimos que la H en este caso es 857,14. Lo voy a multiplicar por la longitud promedio del flujo, es decir, el flujo va a empezar a hacer este recorrido. Todo esto llega hasta aquí justo a la mitad, baja hasta aquí justo hasta la mitad y continúa hasta aquí justo hasta el borde. Entonces recordemos, pues de aquí a aquí tenemos 20 y le restamos 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque es la mitad de este segmento. Tendríamos, va a ser la operación aquí, 20 menos 1.5. Pero como esta sección se repite aquí en la parte de arriba, la multiplico por 2 y adicional le voy a sumar el tramo que hay desde este punto de arriba hasta este punto de aquí abajo. La amplitud o la longitud son 18 de extremo a extremo, pero como tomamos medidas promedios o medidas medias, quitamos 1,5 de arriba, 1,5 de abajo y me quedaría 15. El total, esta suma sería de 52. Ojo, 52 centímetros, es decir, cuando vayamos a multiplicar acá, ponemos 52 por 10 a la menos 2 porque pasamos a metros. Listo.
más. Vamos con la H2. Esta H2 es igual a 500 por la longitud que va a recorrer, o con este pedazo. El flujo llega desde este punto justo hasta la mitad, es decir, recorre 2. Sube, y en realidad sube 15, y desde este punto llega otra vez hasta el borde y recorre otros 2. ¿Por qué eso? Recordemos, esta distancia es 4 y la mitad sería 2. Aquí tenemos 18, si le quitamos el 1,5 de acá y el 1,5 de acá tendríamos 15. Entonces en total tendríamos 19 centímetros, nuevamente serían 19 por 10 a la menos 2 metros, más el entrehierro. Ojo, como tenemos dos entrehierros, tenemos el entrehierro aquí abajo y aquí arriba, entonces la distancia que recorre el flujo es 2 veces 0,5. Entonces multiplicamos por la h del entrehierro, que nos dio 636.619,77. La multiplicamos 1 por 10 a la menos 2, nuevamente porque tenemos metros. Realizando esta operación en la calculadora tenemos que la fuerza magnetomotriz, en este caso sería 6.906,91 amperes por vuelta. Esto a su vez es igual al número de vueltas por la corriente, como lo habíamos planteado en esta parte de acá de la ecuación. Entonces, para calcular la corriente, pues sencillo, la corriente simplemente va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas. Esto es igual a 6.906,91 sobre 1.600. Entonces voy a obtener una corriente igual, realizando esta operación en la calculadora, a 4,31 amperios. Ahora, si me preguntasen por las permeabilidades del material, pues yo ya sé que la permeabilidad del entrehierro sería mu sub 0, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Voy a obviar en este caso las unidades. La permeabilidad, llamémosla del material 1, pues la podemos sacar despejando la siguiente ecuación. La siguiente ecuación voy a escribirla aquí en la izquierda de la pantalla y tenemos que la densidad de flujo magnético es igual a mu por la intensidad de flujo. Entonces, mu va a ser igual a B sobre H. Entonces, para la parte del circuito de la izquierda, voy a obtener una mu que va a ser igual a el campo magnético en este sector, que vemos que era 0,8 sobre H1. Adicional, llamemos a esto mu1. Adicional, pues voy a poder calcular mu2, que sería la relativa aquí al material 2, y sería 0,6 sobre H2. Importante, estas permeabilidades que calculo acá no son las permeabilidades del material, sino es el producto, es decir, en este caso mu sub 1 o mu sub 2 va a ser igual a la permeabilidad relativa a 1 o la permeabilidad relativa a 2 por mu sub 0. Es decir, si estos valores los divido entre mu sub 0, pues voy a obtener las dos permeabilidades. Les dejo que corroboren esta operación. Ustedes deben encontrar que la permeabilidad relativa del material 1, es decir, el que está en gris, va a ser igual a 742,72 y la permeabilidad relativa
del material 1, es decir, este material que está aquí transparente, va a ser igual a 954.93. Ahora, ¿por qué las permeabilidades tan diferentes? Si quizás estamos trabajando el mismo material, pues vamos a tener en cuenta que la permeabilidad como tal es una permeabilidad relativa que va a depender de diferentes factores, es decir, no es un valor constante, va a depender de la densidad de flujo, obviamente de su sección transversal, es decir, cada material tiene una curva de magnetización. Los invito a que realicen esta gráfica y observen el comportamiento para valores de H muy grandes. Bueno, espero haya sido bastante claro resolviendo este ejercicio. No olviden, si no se han suscrito aún al canal, suscribirse, darle like y comentar. Bueno, no olviden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.